Adultos en la ciudad. Un espacio para acompañar con la palabra. Un encuentro entre amigos. Conocer y compartir la información, la reflexión y el diálogo con los demás. Con la conducción y producción general de Rubén Petrucci. Viajar y conocer, leer y entender, la más adecuada combinación para redescubrir nuestra cultura. Volvemos con un tema que ya habíamos iniciado con nuestra querida compañera Elsa. ¿Cómo te va, Elsa? ¿Cómo te va, Rubén? Sí, bien. Habíamos hablado de Grecia en una oportunidad, sí, de las ruinas, de lo que fue el importantísimo oráculo de Delfos en la antigüedad. Es muy posible que hablemos también de Pericles, los romanos, los turcos, ¿no? De tantas cosas podríamos hablar, pobre pero Grecia, no vamos a hablar Grecia. de todo Grecia hoy. Es que era una tierra tan atractiva que realmente todos los pueblos que pasaron por ahí pasaron y se quedaron muchos de ellos, ¿no? Una pregunta y una respuesta cortita. Hoy, ¿cómo continúa tu viaje por Grecia? Sí, hoy desde Delfos vamos a partir rumbo al norte hacia Tesalia. A la llanura de Tesalia. La llanura de Tesalia, bueno, que es una de las es la más grande de Grecia y muy fértil por otra parte. Vos me corregirás, en Tesalia no hay un oráculo que es el oráculo de Apolo. No, ese es el de Delfos. ¿El mismo es? Claro. Delfos. Pero no hay otro oráculo ahí en Tesalia que es mucho más importante, no. No. Es el mismo. Delfos, estamos hablando del mismo. Sí, el de Delfos está dedicado a Apolo. Está a un paso del Golfo de Corinto. Ajá. Y contra el Monte Parnaso. Ajá. Esto es distinto. Acá tenemos otros horizontes, vamos a decir. Contanos de Tesalia. Bueno, Tesalia, como te dije, es la llanura más importante, más grande de Grecia. Vos sabés que Grecia es un país montañoso, donde las llanuras escasean. Ajá. Y fértil. ¿Y a qué se deberá esto? Según cuentan los científicos, allí había un gran lago en el cual desembocaban unos cuantos ríos. Los ríos llevan sedimentos. Esos sedimentos, a través de los años, fueron formando un enorme cono de piedra en el centro del lago. Un buen día el lago se abrió. Ajá. Sus aguas formaron el mar Egeo, hermoso mar. Y ese gran cono de piedra se separó, se rompió en enormes peñascos, pero peñascos de 500 y 600 metros de altura. Así, digamos, nació Meteora. Lo que yo he leído y averiguado es que viene de la palabra meteoricia, que es griega, o meteoricio, que significa suspender en el vacío. Suspender en el vacío. Ahora, y ese es un paisaje, me imagino, desértico. Es un paisaje aparentemente desértico. Desértico. Pero cuando miras hacia arriba, en esos enormes peñascos, usando un lugar común, diría, se presentan como nidos de cóndores. Ajá. Claro, uno ya va sabiendo de qué se trata, pero si vos llegaras a ese lugar ignorando lo que hay allí arriba, dirías, ¿qué pasa acá? Los cóndores de los Andes anidaron. No, son monasterios bizantinos, de estilo bizantino y de religión ortodoxa. Ajá. No sé si vos tenés interés en saber cómo nació. ¿Cómo nació? Eso te digo, sí. ¿Cómo empezó todo esto? Allí hay toda una comunidad religiosa. Y como te digo, son monjes que viven en conventos. Eso comenzó en el siglo XI. Hablamos de la Edad Media griega, Sí, más o menos. Sí, la Edad Media europea en general. En el siglo XI, el año 1000, comenzaron a llegar eremitas o ermitaños. Ajá. A veces quisieron hacer una vida retirada y otras veces estaban o eran perseguidos por los invasores de turno. Y bueno, comenzaron a llegar de a uno. No me preguntes cómo subieron a los peñascos. Claro, yo en algún momento vi un video, como te contaba antes, y decía que subían en andamios. ¿Hay algo real en eso? Que primero subían en andamios. En esa época de andamios no creo.
que pudieran ubicarlos, porque esos son peñascos, aparentemente piedra desnuda. Altísimos. Yo calculo que ellos encontraron senderitos y habrán practicado un poco de alpinismo también. Y se refugiaron en cuevas. Con el tiempo fueron tomando contacto entre ellos y se reunían los domingos para celebrar y escuchar misa. Hasta que después, bueno, comenzaron a construirse los primeros monasterios, pero ya estamos en los siglos XIV y XV. ¿Y cómo se abastecían ellos? ¿Cómo subían todos los materiales? Tenían condición número uno, no tenían que padecer de vértigo. Claro. Porque con una roldana subían una red, sí, a veces era una especie de canasto, pero los monjes bajaban y subían dentro de una red. Sí. ¿Te imaginás? Desde 500 o 600 metros de altura hasta llegar a alguna población cercana. Ajá. Ahora hay un pueblito que está temerariamente ubicado al pie de los peñascos, porque parece que en cualquier momento va a sufrir un derrumbe y va a quedar sepultado. No, allí está el pueblito. ¿Y se puede subir o vos pudiste subir? Sí, sí, sí. ¿Cómo? El pueblito se llama Castraquis. Castraquis. Sí, que es algo así como castillo, pequeño castillo. ¿Y cómo subieron? Bueno, esa era la incógnita. Nos preguntábamos, ¿llegaremos hasta allá arriba? Sí. Ahora, cuando yo estuve, hace unos cuantos años, estaban construyendo un funicular o alambre carril, algo así, no sé, no estaba muy bien. Pero nosotros llegamos en ómnibus hasta, digamos, el pie, no el pie, un poquito más arriba, hasta donde se puede llegar con un ómnibus, hasta donde hay camino. Y de allí tenés que subir interminables escalinatas y rampas, tomándote de las piedras y mirando a tu derecha casi el vacío. ¿Qué hicieron? Como una especie de corredores, ¿no? ¿También? Sí, no? Son, digamos, como corredores, pero no muy anchos, claro, pequeños. Y cuando llegás a la entrada del convento, te llaman la atención dos enormes cestos. Ajá. Y vos decís, ¿para qué están estos cestos con ropa? Uno tiene pantalones y el otro tiene polleras de mujer. Mirá vos, con ropa. Sí, con ropa. ¿Y por qué pantalones? Claro, llama la atención. Sí. Porque el turista desprevenido, que no sabe que no se puede entrar a una iglesia ortodoxa y menos a un convento, sí, la mujer con pantalones y el hombre con bermudas, tienen que cubrirse. Entonces, con no es un significado simbólico. No, para nada, no. Vos tomás del canasto, si estás con bermudas, un pantalón largo y te lo pones arriba. Claro. Y las señoras que tienen pantalones toman una pollera que les cubre completamente los pantalones. Claro, ¿y qué se puede visitar de ahí? Después te voy a contar una anécdota con respecto a eso de que no se puede entrar con pantalones a las iglesias ortodoxas. Bueno, allí lo que se puede visitar es bastante. Nosotros visitamos el Gran Meteora, que bueno, es el más importante jerárquicamente, porque ellos dependen de la Iglesia Ortodoxa griega. Y allí pudimos ver el museo, las cosas que tienen son tan hermosas, tan trabajadas, porque claro, la vida de ellos estaba muy bien organizada, dividida en 3 partes. Por ejemplo, ¿te interesa esto? Sí, sí. Tenían 8 horas para rezar, 8 horas para trabajar y 8 horas para descansar o estudiar. Entonces, los trabajos, bueno, eran de distinta índole según la especialidad de cada uno. Pero te digo que las artesanías, que ya dejan de ser artesanías, son realmente preciosas. Preciosas. Claro. Eso contiene el museo, documentos muy antiguos. Podés visitar un jardincito tan primoroso que parece que allí hubiera manos de mujer, pero no es así, allá son todos hombres. La parte de la iglesia, a veces tienen una iglesia importante y una capilla más chica. Bueno, las iglesias están pintadas al estilo bizantino, con el horror vacui, o sea, el horror al vacío, ahí no queda un pedacito sin pintar, y siguiendo determinadas normas. ¿No te imaginás entrar en esa iglesia entre los objetos de culto, que son realmente obras de arte, y las paredes y las cúpulas totalmente pintadas? Es una maravilla. Y además, en el claustro, tienen hermosos claustros, podés ver una madera muy grande y a un monje, que ahora te diré cómo es el aspecto de los monjes, golpeándolos con otra madera. ¿Para qué sirve? Se llama el talanto. El talanto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven esos golpes en el talanto?
Bueno, para llamar a la oración y para llamar al ganado. Según el tipo de sonido, llaman o a los monjes o a los, no sé qué ganado tendrán, calculo que cabrío, ¿no? Ovejitas, ganado cabrío. Eso ya en el monasterio. En el monasterio, sí. Y además tienen una huerta. Ajá. Cosa que cuando vos mirás desde abajo, decís, no, acá no puede haber una sola planta. Claro, todo eso ahí arriba, digamos, Todo tan alto, arriba, ¿no? de los 600 peñascos, metros. a 600, 500 metros de altura. Claro. No, yo no sé, es un recuerdo inolvidable. Con respecto a la subida, yo he visto un señor con una sola pierna y muletas subiendo las escalinatas para llegar a ver esta maravilla. Es difícil, no imposible. No, de ninguna manera, es cuestión de voluntad, ¿cierto? Bueno, debe estar muy bien preparado también eso, Sí, ¿no? sí, debe está, ser amplio, sí, está cómodo preparado, para sí. subir, ¿no? Bueno. Con algún Lo de tipo de cómodo. asistencia. Algún tipo de asistencia a mitad de camino. Sí, no, generalmente van acompañados por Claro. familiares más jóvenes, Claro. pero realmente no, digamos, asistencia oficial ninguna. Yo siempre me acuerdo de aquella canción Y rasguñas piedras, que era de Sui Generis, creo, ¿no? Y yo decía, estoy como los de Sui Generis, rasguñando piedras. Bueno, con respecto al número... Eso te iba a decir, ¿cuántos monasterios hay hoy? Bueno, eran 21. De los 21 quedan 6. ¿Nada más? Nada más, habitados. ¿Por qué 6? Habitados. Porque, ¿qué pregunta me haces, Rubén? Ese Te maté ahí. espíritu monástico, de eso, es una soledad, es una paz, es una belleza, Sí. ese aire griego tan diáfano, tan puro, pero se han ido yendo, los han ido abandonando, Claro. disminuye. Es el caso, por ejemplo, de los monasterios del Monte Athos, no sé si vos oíste hablar. Sí. Allí, lamentablemente, las mujeres no podemos entrar, solamente los hombres. En Meteora hay 2 femeninos. Bueno, no te hablé cómo están vestidos los monjes, todos de negro, con una especie de mitra, una toca. Y lo curioso es que tienen el cabello como si fuera no una colita de caballo, o una colita de caballo trenzada, una trencita, todos de negro. Y las monjas, que te recuerdan los hábitos de las religiosas de cuando íbamos al colegio de hermanas, negro, completamente negro, con algunos toques de blanco, exactamente igual. O sea, es que los ortodoxos son muy tradicionalistas, Sí, claro. muy tradicionalistas. Así que solamente quedan 6. Y nosotros visitamos esos 2, el Gran Meteora y el Rosanou o Rosanos, que es de monjas. No- Debe ser imponente, ¿no? Estar ahí y ver eso. Es imponente, te parece una cosa imposible. Porque bueno, ahora subís, hay escalinatas, hay rampas, pero y en aquel entonces, Claro. colgados de esa red, movidos por una roldana, con los materiales para construir. Porque cuando vos ves esas construcciones, vos decís, pero ¿cómo lo Claro. hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Claro, llevó siglos. Claro. Y siempre están pintando y siempre están restaurando, constantemente. Claro. O sea, ahora, claro, la cosa se hace más fácil, pero... Digamos que esas rocas o peñascos, como decís vos, es un fenómeno geológico único. Para mí sí. ¿No? Yo En no el conozco mundo. en el mundo Claro. otra cosa igual. Algo que ha surgido de la Claro, profundidad sí, porque, del mar. Sí, era un lago en ese movimiento caso. telúrico. Vos ves montañas, ves construcciones. Claro, en que es el mar montañas. Egeo ahora. Ahora No el jónico es del una otro lado, teoría, claro. es una El teoría. Egeo. Y si querés el broche para esta charla, te digo que esos peñascos son bastante viejitos. Ah. Tienen 60 millones de años. Caramba. Nada Bueno. más ni nada menos. Y así 60 están. millones de 60 millones de años, les calculan los científicos. Bueno, mira, no sé si te quedó algo más en el tintero. Por hoy no. Bueno, para ir cerrando, yo, digamos, busqué algún dato y te lo quería leer para tener tu opinión Sí, también. Perfecto. Según leí, ningún historiador griego dio una explicación argumentada sobre la formación de esas rocas. Olvidando lo sobrenatural, una teoría que sería correcta es la que vos mencionaste, ¿sí? Que dio un geólogo alemán, Philipson, no sé si Sí. escuchaste nombrarlo, que Sí, cree sí. que Tesalia era un lago que al encontrar sus aguas salidas hacia el mar, emergieron las rocas del fondo. ¿No? Bueno, es un poco Puede lo que ser, nos contaste puede vos. ser, sí. Claro. Bueno, pero lo que es admirable son las construcciones Sí. de esos monasterios Lo que ha hecho la por mano los del monjes hombre. en un sitio donde es imposible Sí. prácticamente acceder, Sí, ¿no? prácticamente inaccesible a primera vista. Bueno. Acá está la obra de la naturaleza y, bueno, la obra hecha por la mano del hombre.
Pero bueno, el tiempo que nos queda es muy poco y lo invitamos a Luis Arnold que nos dé los consejitos que traía, las claves, ¿no? Para cuando uno quiera hacer ejercicios de yoga por sí solo, ¿qué debemos tener en cuenta? Bien, Rubén, ante todo, buenas tardes para todos, audiencia. Es cierto, el yoga se puede practicar en forma individual. Podemos comprar un libro, podemos comprar un video, pero la realidad es que siempre conviene tener un asistente, es decir, un instructor. Pero en el caso del alumno avanzado, puede practicar las técnicas, por ejemplo, en su casa. Si lo hace en su casa, el ambiente tiene que estar climatizado, preferentemente aireado, y a su vez acompañado por una suave música. Esto en cuanto al lugar. Eso en cuanto al lugar, con una esterilla y si es posible con un poco de mullidito. ¿Y en cuanto a la hora? La hora puede ser cualquiera, pero el requisito indispensable es no tener comida en el estómago. Claro, fundamental. Exactamente. Así que bueno, ese es uno de los requisitos. Ajá. Después, una de las cosas importantes que está sucediendo ahora es un fenómeno llamado integración, en donde, por ejemplo, terapias psicoanalíticas están empezando a derivar a sus pacientes a hacer yoga. Y eso es muy bueno porque les ayuda a bajar la ansiedad. Es más, conozco a muchos psicólogos y psiquiatras que están practicando yoga, porque pueden evacuar todo lo que tienen en la cabeza, con una buena meditación. Todo lo que se le ha metido de los pacientes. Todo lo que se le ha digamos. metido, exactamente. Bueno, ¿alguna cosita más? Por el momento no. Bueno, pero vamos a continuar con este tipo de sugerencias una próxima vez, porque hay más cosas para decir, ¿no? Con respecto a esto. Sí. Digamos, qué elementos utilizar, por ejemplo. ¿Qué pasa con los hipertensos? Si pueden hacer yoga. Sí, o no. los diabéticos también. También, bueno, entonces en otra emisión te invitamos a que nos cuentes un poco sobre eso. Con gusto, Rubén. No escuche radio. Hágala. Su palabra es valiosa. Participe en la radio. Adultos en la ciudad. La radio de las personas mayores. Una gran ventaja de las tecnologías de la comunicación es que desde casa podemos acceder y transmitir conocimientos. Con el deseo, la confianza que nos tenemos, compartimos con ustedes Encuentro con Lucy, un espacio para reflexionar sobre los desafíos de la vida. Bienvenidos a este espacio de reflexión para vivir mejor. Día de primavera. En la plaza, Mariela y su abuelita conversando mientras los pajaritos piaban alrededor. Las flores en su esplendor, rojas, verdes, amarillas, preciosos los colores de la estación. Mariela juntaba piedritas mientras Felicitas, su abuela, miraba para un lado y miraba para el otro. Intrigada pregunta la nena: ¿qué tenés en la mano, Abu, que está cerrada? Tengo semillitas. ¿Semillitas? ¿Para qué? Yo tenía intención de que los pajaritos comieran de mi mano. Hay tantos volando, pero no vienen. Entonces, un pajarito, al ver en la mano abierta las semillitas, se acercó y comenzó a picotear. La abuela Felicitas no estaba muy feliz. Ella quería que vinieran muchos a comer. Ya en su casa aprendió la lección. ¿Qué es lo más importante? ¿Querer muchos pajaritos si no bajaban? No. Hay que conformarse con lo que tenemos y no penar por lo que nos falta. Querido oyente, debemos tener en cuenta:
Más vale pájaro en mano que 100 volando. La pregunta que queda picando acá a raíz de algo que me había comentado Jorge el otro día sobre una pelota de goma creo que era. Bueno, se los dejo picando la pregunta. ¿Con qué jugaban ustedes cuando eran jóvenes, en sus casas o afuera? ¿A qué juego? ¿Cuál es el juego que más recuerdan? El más importante para ustedes. Bueno, había muchos juegos. Entre todos esos era muy importante la colección de figuritas. También jugábamos a la bolita, también jugábamos con la famosa pelota de goma pulpito, y después también existía la pelota de goma, la pelota de cuero, con cámara adentro. También jugamos a la carrera de autitos, que llevaban masilla adentro, existía el trompo, en fin, había una variedad de juguetes sencillos, simples y que nos divertían mucho. Bueno, yo como iba a un colegio mixto, me acuerdo de la llegada de la pelota. El tema es que era una pelota marrón con rayas blancas. Nosotros también jugábamos, pero era la prisionera, creo que se llamaba ese juego, que era una pelota marrón grandota, sí, casi como la número 5. Nos enseñaban a improvisar cosas porque los maestros jugaban con nosotros. Pero a mí lo que más me gustaba, como recién nací casi en el campo, la habían llevado a la radio, yo era muy chiquita, así que yo jugaba que era locutora, maestra y vendedora, porque me encantaba vender. Mis padres tenían almacén y bueno, entonces yo vendía eso, hacíamos productos sueltos, me fascinaba envasar todo lo que venía suelto. Qué lindo, Rosa, lo que contás de esos juegos que hacían, ¿no? Cuando vos hablás, creo que mencionaste la escuela rural. Es como que las maestras rurales eran de jugar con los chicos en el patio, ¿no? En el recreo, que no pasaba en las escuelas urbanas por ahí. Bueno, hoy ni pasa, creo, que salgan las maestras a jugar al patio, ¿no? Eso sí pasaba en donde estabas vos. También se jugaba al rango, la escondida. Y hasta grandes, en aquella época hasta de grandes se jugaba a la escondida. También a la bolita, que estaba el bolón y la bolita. Las cachuzas eran las más lindas. Se cambiaban las bolitas a veces, en los que podíamos tener algunas. La intercambiábamos por los colores o por lo que fuere, y lo mismo pasaba con las figuritas, ¿no? Que nos poníamos en el cordón de la vereda y tirábamos hacia la pared. El que más cerca llegaba era el que ganaba, ¿no es cierto? Y el que lograba que la figurita quedara parada contra la pared, bueno, ya era un campeón. Y recuerdo también que había álbumes de figuritas con figuras, ¿no es cierto?, de jugadores de fútbol, de otro deporte, generalmente de fútbol. Y después había, bueno, como unas que eran muy difíciles de conseguir y algunos las tenían. También se intercambiaban figuritas, los que la tenían repetidas. Y el juego que me hubiera gustado tener un Mecano, porque me gustaban todas esas cosas de estar construyendo y destruyendo, como se hacía en la infancia. Y me gustaban investigar cosas, como puedo hacerlo ahora también, ¿no? Pero ahora ya no jugaría con el Mecano, te digo la verdad. Después también recuerdo con la famosa pelota pulpito, que a veces jugábamos en la vereda o por ahí en la calle porque no había el tránsito de ahora, y por ahí si caía en algún jardín 1 o 2 veces, primero te la devolvían con cariño y qué sé yo, y después a lo último, bueno, se cansaba la persona, agarraba una tijera y ¡bum! Adiós pelota, y se acabó el partido. Y nosotros quedábamos todos consternados y amargados porque no podíamos seguir jugando. La verdad que era tristísimo. Teníamos que armar una pelota de trapo para poder seguir. Bueno, lo mío les va a resultar medio cómico. Como mi papá era arquero del Club Huracán de Tres Arroyos, y yo era la única hija que tenía, después nació mi hermano, después de 8 o 9 años, y como a mí me gustaba verlo,
él dice, bueno, vamos a practicar. Vos me tirás la pelota y yo atajo. En un patio, que no era muy grande, jugué a la pelota a los 7 años, a los 7, a los 8, y él atajaba. Entonces para él era una práctica también, y para mí una diversión tremenda. Manejaba muy bien mi pierna derecha, le hacía goles, a veces no los atajaba, y nos divertíamos. No había fútbol femenino en ese tiempo, pero yo sabía manejar la pelota muy bien. Y después iba a la cancha a verlo cuando jugaban. Otro juego que también era muy divertido era el valero. Primero, los que no podíamos lo hacíamos con latitas de tomate, con un hilo y un palito. Y después ya cuando se podía comprar era de madera lustrada, algunos muy lindos. Algunos le poníamos tachuelas para que en la punta del palito y en el orificio de entrada del palito, para que al resbalar entraba más rápido en el orificio, ¿no es cierto? Y bueno, se hacían un montón de figuras con el valero, eso sí me acuerdo. La carambola, la bajo el brazo, la redonda. Muchas figuras había, y las que yo me recuerdo ahora más así, patentes, y me gustaba mucho jugar al valero. Es muy divertido lo que cuentan, está bueno. Acá hay varias cosas, ¿no? Una que cuenta Jorge, jugaban a la pelota, bueno, con la pulpito, creo que era una pelota de goma, ¿no? Y es verdad, sí, era muy común eso, que uno del grupo se enojaba y era el dueño de la pelota y pinchaba la pelota porque no quería jugar más, entonces todos que se quedaban sin jugar a la pelota, o simplemente ponía la pelota bajo el brazo y se iba si se enojaba. Y esto que dice Rosa también, ¿no? Que la maestra era la maestra de los 7 grados, era la maestra de todos en definitiva, ¿no? Había una que era integradora, ¿no? Eso también, bueno, creo que ya no existe más eso. Qué grande Marta, Marta, una revelación, manejando muy bien su pierna derecha, pudo haber sido futbolista, hoy está muy, muy presente el fútbol femenino y cada vez más, cosa que por ahí antes no, pero qué lindo eso que contás, Marta, qué lindo recuerdo, jugando con tu papá, que él hacía de arquero y ustedes pateaban la pelota. ¿Se dieron cuenta qué importante que fue la pelota en aquellos tiempos y en todos los tiempos, ¿no? Con diferentes niveles de importancia, pero siempre estuvo presente, Es un juego que nunca faltó, ¿no? También me acordé del yo-yo, eso también, porque si bien íbamos a una escuela rural, todas las novedades, como los maestros eran de la ciudad, no eran del campo. Entonces, cada novedad que había la llevaban. Entonces, nos enseñaron a jugar, sí, al valero, y después como apareció el yo-yo, también con el yo-yo. Eso íbamos por turno porque todos queríamos tenerlo a la vez. Y nos enseñaron a hacer la taza y el café, creo que era, y la bicicleta. Hacíamos muchas cosas con el yo-yo. Yo no, porque yo no tenía paciencia. Pero mis compañeras y mis compañeritos, sí. Claro, como dice Ricardo, cuando hubo una época que no se podía comprar. Y entonces había que ser muy creativos, ¿no? Los chicos, los jóvenes eran muy creativos. Antes, por la necesidad misma, ¿no? Pero que bueno, algo no tan bueno lograba desarrollar la creatividad en los chicos. Fíjense, ¿no? Ustedes cómo eran las cosas. Ricardo, un maestro del trompo, conoces todo, Ricardo, las diferentes figuras. Así que bueno, te felicito. Bien, terminamos la primera parte de esta charla con este grupete maravilloso de personas mayores. Finalizamos la primera parte, pero quédense, los invito, porque vamos a continuar, seguimos en este mismo programa hoy, hablando de los juegos. Y seguramente vamos a mencionar los juegos que usted desde el otro lado de la radio está repitiendo. Esos juegos que no mencionamos, que debe estar diciendo, de tal juego
no dijeron nada y yo jugaba a eso. Bueno, vamos a hablar de esos juegos también, así que quédense que seguimos en un ratito. No se vayan. Me quedé encantada de toda esta gente que escuché. Qué cosas lindas que han hecho por la radio. Qué lindo, muy lindo todo, muy lindo. Rubén, la verdad es maravilloso este señor Rubén, pero es hermoso escuchar todo esto. Y es cierto, nunca se puede comparar la radio con la televisión, porque en la radio uno se imagina las cosas, piensa y te da que pensar, imaginarse uno las cosas. Me quedé encantada de esa gente, todo lo que habló, cómo han hablado, lo que han hecho. Hermoso, no hay palabras. Para Rubén lo felicito todo lo que hace. Muy bueno, es una persona muy educada, muy correcta y sabe llevar a la gente. Muy bien todo lo que hace por toda la gente mayor, muy bien. Una pregunta final como para ir cerrando. ¿Dónde se jugaba más? ¿Adentro de la casa o afuera, en la calle? ¿Dónde sucedía todo esto? Todos los juegos eran en la calle porque el que no tenía compartía con otro. Entonces el que tenía sus juguetes los sacaba. Como alguien dijo también que el que pinchaba la pelota se la llevaba, es cierto. Pero éramos solidarios en la infancia, no había ese tipo de cosas. A veces había rivalidad entre pibes de una cuadra contra la otra cuadra, ¿viste? Pero no había esas cosas de egoísmo. Por lo menos yo lo noté con los que tenía de amigos, que algunos quedan todavía, ¿no? Ya de mi edad y algunos mayores. Pero no había ese tipo de rivalidad, y generalmente sí se jugaba en la calle, y ya cuando oscurecía un poco, ya estaban todas las madres gritando: vení para esto, que te tenés que bañar, que tenés que ir al colegio, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ¿viste? Te recordaban todo el rosario del día siguiente, pero la mayoría de los juegos sí se daba en la calle y se compartían los juegos. También recuerdo con mucho cariño que cuando era chico tuve un auto que era pedal, pero era como si fuera un auto de carrera, en el cual, bueno, yo disfrutaba muchísimo de él. Era blanco y rojo, con el tapizado rojo, y era una cosa hermosa, la verdad que sí. Después, cuando fui un poquito más grande, me regalaron la bicicleta, que para mí todo eso ya era una proeza y una conquista, ¿no? Andar en bicicleta, aprender, bueno, primero golpe, qué sé yo. La verdad que era una etapa muy linda. Bueno, como en ese tiempo las calles a veces, algunas eran de tierra o algunas, yo he estado en casas de tierra y en casas de asfalto. Salíamos las amigas a tal hora con las muñequitas, cada una con su muñequita y su sillita, y jugábamos en la vereda a tomar el té, a jugar, qué sé yo, juegos de nenas, realmente. Pero recuerdo haber salido a la calle con la muñequita y la sillita y sentadas charlábamos, como comadres. Y hay otro juego que le jugaban generalmente las mujeres, pero también los hombres, que era el dinenti, que se jugaba con 5 piedritas. Y había que levantarlas y ponerlas sobre el dorso de la mano. Y era muy, muy divertido. Y otro que no nombró ninguno, que también jugábamos mucho, era la rayuela. En mi casa era una banda de primos y hermanos, los pibes del barrio. Con decirte que de la cuadra nuestra, cuando íbamos al colegio, éramos 45, eso me lo acuerdo patente.
Si faltaba uno, ya iban todos a la casa a averiguar qué pasaba con ese que no iba. Así que imagínate qué lindos recuerdos que va trayendo todo esto, ¿no? De los dos que dijo Ricardo me estaba acordando. Del Dinenti jugábamos en la escuela y la rayuela también, porque con tiza escribíamos en el piso, a veces en las veredas, y jugábamos a la rayuela, pero siempre, es verdad. Bueno, eran muchos, Ricardo, era una banda, 45 personas. Vos nombraste el Tinenti y yo lo conocí como Payana, que eran 5 piedritas también. Pero sí, es cierto, era un juego muy lindo ese. Ah, sí, me hicieron acordar a la payana también. Esa lo jugábamos adentro cuando llovía. Por ahí jugábamos en el escritorio, pero con piedritas o con pedacitos de tiza los hacíamos pelotitas de papel. Eso nos enseñaban a jugar también los maestros. También estaba el juego del hilo, era saltar la cuerda, que a veces se paraban 2 chicas, una en cada punta, y hacían como un rectángulo con ese hilo y había que saltarlo. Y si no, estaba la otra, lo que saltaba en el medio, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era la piola, creo que se llamaba ese juego, que lo daban vuelta y uno saltaba por encima de ese hilo. Y cuando se formaba el rectángulo también. Y sí, también me acuerdo haber jugado a la rayuela. Todos esos juegos los hacíamos así cuando éramos chicos también, y repito, con los maestros siempre. Ellos siempre nos ayudaban o nos cuidaban, salían a cuidarnos, jugaban con nosotros, y a veces al más debilucho, el que no podía hacer, tipo como el huevo podrido, nos hacíamos la ronda con ellos. Bueno, la verdad que es cierto, existían infinidad de juegos sencillos, prácticos, baratos, como el Nienti, la rayuela, el valero, como lo nombró antes Ricardo, el trompo, también las figuritas, colección de figuritas que las intercambiábamos. Bueno, había una gran cantidad de juegos que estaban al alcance de uno dentro de todo, y que eran sencillos. Bueno, interesante todo. Ya vamos cerrando. Creo que hemos compartido cosas valiosísimas con el oyente, ¿no? Porque esto vamos a compartirlo, porque no es algo que tenemos guardado y no queremos que se sepa. Mientras tanto, bueno, creo que esperamos a Mari, que me parece que está tomando nota para decir algo. Yo poco haber jugado, pero ya más o menos de 7, 8 años, ya cuando uno empieza a ir al colegio, ya tenía amiguitas, algunas vecinas, entonces salíamos afuera, pero por lo general lo que yo me acuerdo de jugar más era en un libro viejo. Yo guardaba las figuritas, las más lindas eran las que tenían como brillantina pegada, que brillaba. Entonces eso sí, si no tenían las compañeras, mis amigas, no podía jugar con ellas, porque si no les jugaba por 2 o por 3, según cómo era mi figurita con brillantina. Entonces si perdía me tenían que dar 2 o 3 de las otras. Y bueno, había que tener esa maldad. Pero bueno, era así. Las otras también hacían lo mismo. Entonces yo me acuerdo de ese juego, bueno, también del Dinenti, que era la payana también, que decíamos, o si no, Dinenti con las 5 piedritas, todas las gastábamos ahí en cualquier piedra que había, las gastábamos para que queden más, que las podíamos agarrar después, que se agarraba primero 1, después 2, después 3, después 4, hasta las 5 lo teníamos que agarrar en la mano, en todo. Porque después yo estuve con mi hermano, pero yo le llevo como 7 años, y yo lo veía a veces por la ventana, aunque sea, o salía y lo miraba como jugaba al fútbol. No había lugar para tanto, pero igual jugaban al fútbol más o menos así, no había tantos contra tantos, se juntaban unos cuantos y jugaban. Con las bolitas también, a invocar y a sacar una, y yo a veces me metía, y eso sí, sabía jugar muy bien a la bolita, tenía mucha puntería. Y a veces ya de grande todavía jugaba con mis nietos cuando eran chiquitos. Yo tenía mucha puntería jugando a la bolita, mire usted. Bueno, algo me acuerdo. Rubén, qué lindo recordar todo esto, porque son muchas vivencias.
a través de todos estos años que uno ha vivido y compartido, ¿no es cierto? Porque cómo va cambiando todo en su momento. Vos fíjate que yo nombré el Dinenti y vos le pusiste Payana, que es más elegante, me parece a mí. Pero sí, ya lo conocía como Payana también, pero nosotros lo identificamos mucho con el Dinenti. Y cómo han cambiado también todos los estilos de juego de los chicos. Aunque puedan tener una pelota, puedan correr, cuando van hacia el parque o a una plaza, pero se nota la diferencia entre un chico que vive en una casa que el que vive en un departamento. Eso es muy notorio en esta época también. Bueno, este es mi cierre, Rubén, te agradezco lo de hoy, que estuvo muy lindo. Gracias, Rubén, y a todo el grupo. Estuvimos recordando momentos muy lindos de nuestra niñez. Bueno, yo también me despido de los juegos que hemos nombrado todos, hemos jugado todos y nos hemos divertido y hemos pasado una infancia muy linda. Agrego estas dos cositas. También se hacía carreras con la cuchara y un huevo y la carrera de embolsados. Eso también lo jugábamos en la escuela. Y ahora sí me despido. Profesor, chicos, gracias por todo. Gracias, profe, por escucharnos, por dejarnos expresarnos. Y buen fin de semana para todos. Bueno, entonces cerrando el programa de hoy que hemos preparado aquí en grupo, creo que reactivamos la memoria, ¿no? Hicimos un pasaje por la historia, que muchos que escuchen esto que estamos hablando seguramente van a recordar y van a revivir algo que por ahí lo tenían ahí guardado, ¿no? En el baúl de la memoria. Entonces, bueno, acá hemos nombrado muchos juegos, la bolita, la pelota, que estuvo muy presente, la rayuela, el trompo, los autitos, ¿no? Las figuritas, las bolitas, el dinente o la payana, como digo yo. Se nombraron muchos juegos. Hay uno que quedó ahí colgado, que seguramente jugaban y jugaron mucho tiempo y les gustaba jugar, que me parece que no lo nombraron, que son los soldaditos. Les cuento que yo de chiquito jugaba mucho a los soldaditos, me encantaba y creaba muchas historias. Fue un poco la antesala de la producción de radio, porque yo creaba historias, hacía una especie de radioteatro, creaba esas películas que, bueno, que también veíamos en la televisión. Así que, bueno, yo les agradezco y nos seguimos escuchando en otros encuentros. Les mando un abrazo a todos. Hoy en una nueva entrega de Adultos en la Ciudad presentamos esta columna que hemos denominado la columna de Coca. Bueno, vamos a cambiar un poquito lo de la columna de Coca. Ya hemos dicho varios temas serios y ahora nos vamos a dedicar un poquito al humor. Les voy a contar algo. Están dos policías a la vera del camino cuando pasa un automóvil a 160 kilómetros por hora. Uno le dice al otro: ¿no es ese al que le quitamos la licencia ayer? Sí, es ese. Sigámoslo. Lo siguen, lo alcanzan, lo detienen y le preguntan: ¿y su licencia? Y el señor contesta: no me diga que la perdieron. Muy bien, genial, ¿eh? Bueno, excelente. Bueno, les voy a contar otro. Un viejito le pregunta a otro: ¿qué está leyendo, abuelo? Estoy leyendo historia. Pero si ese es un libro de sexo. Pero, mi hijo, para mí el sexo ya es historia. Bueno, como pueden apreciar, la idea es que la vejez también tiene un toque de humor, o sea, nosotros lo tomamos con alegría,
es un poco para relajarnos, ¿no? Hacer un corte con tanta malaria, tanta tristeza, un poquito de humor siempre es saludable al espíritu. Bárbaro, genial. Así que si no tenés nada más para agregar... Mira, como tengo, porque yo, viste que gracias a Dios tengo como para escribir, todavía puedo, que es importante eso, me siento feliz por eso, porque todavía la mente me responde bien. Entonces he tratado de traer así, cosas un poco más alegres de lo que hablamos siempre, que buena falta nos hace. ¿Tenés algo más de humor? Sí. Dale. A mi mujer, dice un señor, no hay quien la entienda. Me ha dejado una nota en la heladera que pone: me voy a casa de mamá porque esto no funciona. Y llevo 2 horas mirándola por todos lados y esto enfría perfectamente. Muy bien. Bueno, hemos compartido un poquito de humor con nuestros oyentes, así que igual continuamos en Adultos en la Ciudad y con más columna de Coca, ¿no? Bueno, muchas gracias, Coca. Esto ha sido todo por hoy. Los espero en una próxima emisión. Gracias a todos los que participaron en la realización de este programa de radio. Y por supuesto, gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima.